Soyeon miró de un lado a otro entre la mujer y yo antes de abrirse cuidadosamente. Lee Soyeon. Lee Soyeon. Qué nombre tan bonito. ¿Cuántos años tienes, cariño? 8 años. Soyeon se aferró a mi camisa mientras respondía. Todavía se mantenía a distancia de los extraños. La mujer pareció sentir lo que estaba sintiendo. Ella puso una sonrisa y dijo, encantada de conocerte, cariño. Mi nombre es Choi Da-hye. La mujer se frotó la mano derecha en el pantalón y se la ofreció para darle un apretón de manos. Quería estrechar la mano de Soyeon. Soyeon me miró, sus ojos reflejaban una pregunta tácita. ¿Puedo estrecharle la mano? Sonreí, asintiendo con la cabeza. Solo entonces me soltó la mano y estrechó la mano de la mujer. Ahora sostenía la mano de un humano vivo, llena de calor, a diferencia de la mía. Miré a Da-hye y asentí con la cabeza. Era la mejor manera de expresar mi gratitud. Me miró, tragó saliva visiblemente y miró a Soyeon. ¿Es tu padre? Soyeon asintió. Ella se rió y dijo, qué buen padre tienes. Todavía tenía algo de cautela y miedo, pero estaba haciendo todo lo posible por mantener una sonrisa por el bien de Soyeon. Sabía que era una buena persona, incluso en una situación como esta, interactuó con los niños mientras hacía todo lo posible para aligerar el estado de ánimo. Gracias a ella, la ansiedad de Soyeon también desapareció. Cuando se abrió, Choi Da-hye comenzó a hacer preguntas que había querido hacer. Soyeon respondió lo mejor que pudo, dado su conocimiento. Choi Da-hye le hizo preguntas simples, por ejemplo, ¿cuánto tiempo había estado Soyeon en la unidad de apartamentos? ¿Cómo me convertí en un zombie y en qué me diferenciaba de los demás? Traté de dibujar y garabatear letras en el blog de dibujo para dar respuestas a las preguntas que Soyeon no podía responder. Sin embargo, Choi Da-hye no podía entender lo que estaba tratando de transmitir, así que llamó al hombre de la mesa del comedor. Oye, Jong-juk. El hombre no dijo nada, así que Da-hye lo llamó de nuevo, bruscamente. Lee Jong-juk. Jong-juk opa. Sí, ¿qué? El hombre con el cuchillo se llamaba Lee Jong-juk. Ahora que su hermano mayor se había calmado, le dio unas palmaditas en la espalda y se levantó. Se acercó a Choi Da-hye y miró de cerca los dibujos y las letras que había reunido. Sacudió la cabeza, como si estuviera confundido. Necesitaba tiempo para construir mi relación con ellos. Eran supervivientes en este mundo infernal que no había abandonado su moral, el tercer requisito que había establecido antes. Eso ya no importaba. Estaba planeando ir a la escuela secundaria nuevamente al día siguiente, y si eso no funcionaba, no sería capaz de encontrar algún tipo de dirección en el camino, iba a encontrar el tercer requisito por mí mismo, por lo que estos supervivientes solo tenían que satisfacer mis dos primeros requisitos. Lee Jong-juk se sentó a mi lado, frotándose el cuello. Con una sonrisa tímida, me susurró, mis disculpas por la agresividad que mi hermano mostró antes. Se estaba disculpando con un zombie. No sabía cómo asimilar esto. Miré al hombre de la mesa del comedor. Miraba fijamente a la oscura cocina, inmóvil. Parecía que había pasado por muchas cosas. Sabía cómo se sentía. Probablemente había sido engullido por el miedo a la muerte cuando los zombies los atraparon. Incluso en tal situación, arriesgaría su vida para salvar a Lee Jong-juk y Choi Da-hye. El hecho de que me los hubieran traído los zombies probablemente tampoco había ayudado. Tenía sentido que estuvieran completamente nerviosos. Sin embargo, a pesar de la desesperación que seguramente sentía por lo que le había sucedido a su familia, enterró su dolor en lo más profundo para proteger a quienes lo rodeaban. Valoré su esfuerzo y su mentalidad. El hecho de que hubieran sobrevivido hasta el día de hoy, demostró que también tenían habilidades de supervivencia decentes. Eran diferentes a mí, ya que no había sido capaz de aguantar ni un día contra ellos. Lee Jong-juk se frotó la barbilla mientras miraba de cerca mi dibujo. Entonces, vayamos al grano. ¿Quieres que protejamos a tu hija? Las palabras aquí parecen ser hija y proteger, ¿verdad? Asentí con la cabeza, gruñéndole con mi grito desgarrador. El sonido lo hizo retroceder un par de pasos, pero continuó. Realmente no sé qué hacer. Hablando con una persona muerta. Esto era imposible de hacer con una mente sana. En ese momento, el hombre de la mesa del comedor graznó, ¿cómo podemos confiar en ti?
¿Y si esa niña no es más que un señuelo que nos lleva a tipos como tú? El hombre estaba repasando todos los escenarios posibles. Como líder, tenía que pensar y ocuparse de las cosas que nadie más hacía, podía o quería. No tomé sus palabras como un insulto. Tenía que encontrar la manera de ganarme su confianza. Vi los zapatos de Choi Da-hye en la entrada. Todos se habían quitado los zapatos cuando entraron. Me sorprendió que se los hubieran quitado, incluso con el mundo en el estado en que estaba. Si mis intenciones hubieran sido otras, habrían tenido que huir descalzos. Pensar en eso me hizo reír por reflejo. El hombre de la mesa del comedor entrecerró los ojos, tomándolo como una señal de burla. Será mejor que me lo expliques todo. En respuesta, caminé hacia la entrada y recogí los zapatos de Choi Da-hye. Los supervivientes me miraron despistados, esperando mi próximo movimiento. Cogí sus zapatos y me dirigí a la sala de estar. Lo coloqué entre la puerta y el marco de la puerta, mostrándoles cómo la puerta no se cerraba. Me miraron con expresión de perplejidad. Entré en el dormitorio y saqué 3 latas de comida y un poco de agua, para ayudarles a entender lo que estaba tratando de expresar. Metí la comida por la rendija de la puerta. De repente, los ojos de Choi Da-hye se abrieron de par en par, como si hubiera alcanzado una epifanía. Me señaló vacilante, luego le dio un codazo a Lee Jong-juk en el brazo, su voz se volvió cada vez más emocionada. ¿No te acuerdas, opa? La vez que alguien nos dio comida mientras estábamos atrapados en la tienda de conveniencia. Oh, ¿no te acuerdas? Entonces esta era la persona, humana, zombie. De todos modos, fue él. Sí, eran mis zapatos. La puerta no se cerró porque se había quedado atrapado. Lee Jong-juk parecía recordar ahora. Me miró, con los ojos muy abiertos. El hombre de la mesa del comedor también me estaba escudriñando. Entonces, Da-hye se puso de pie. Oh, Dios mío, fuiste tú, la persona que nos dio de comer. GRR. Asentí violentamente. Quería hacerles saber que yo era diferente, que no le hacía daño a la gente, que era un zombi que estaba del lado de los humanos. El hombre sentado a la mesa del comedor se acercó a mí. Después de un rato, me miró directamente a los ojos y me preguntó, si cuidamos de tu hija, ¿qué harás por nosotros? Directo al grano. Parecía bastante amenazante, pero era la pregunta más sabia, dada la situación actual. Las negociaciones eran inevitables. Así es como se hicieron todos los tratos. Recogí el bloc de dibujo y los lápices de colores del suelo de la sala de estar y los llevé a la cocina. Abrí el bloc de dibujo e hice todo lo posible por explicarme usando una combinación de imágenes y letras. El hombre se frotó la barbilla durante un rato y finalmente habló. Entonces, si cuidamos a tu hija, nos darás de comer. GRR. Asentí violentamente. Luego pasó a la página siguiente, queriendo más confirmación sobre nuestro trato. Entonces, ¿qué significa esto? Si tu hija se lastima o muere, nosotros también perderemos la vida. Asentí con la cabeza, con una expresión seria en mi rostro. El hombre tragó saliva, visiblemente está nervioso. A pesar de esta reacción, su expresión permaneció impasible, sin mostrar emociones. Sin embargo, Jong-juk y Choi Da-hye no pudieron ocultar su nerviosismo. Después de un rato, el hombre sonrió y dijo, ¿no es este un trato injusto? Por otra parte, supongo que no tenemos otra opción. No reaccioné a su pregunta. Tenía razón. No tenían otra opción. Se frotó las orejas y luego agregó, pediremos una cosa más. Incliné la cabeza y levanté una ceja, esperando a ver qué iban a traer a la mesa. Echó un vistazo de cerca a todos mis dibujos y señaló uno de ellos. Esto, ¿significa esto que estás buscando refugio? No dije nada. Me di cuenta de a dónde iba esto. Probablemente estabas buscando uno para tu hija, o en algún lugar con presas para cazar. Todo el mundo había bajado la guardia, pero este hombre todavía tenía la suya en alto. Muchas presas, Sus declaraciones eran completamente falsas, pero tenía sentido que fuera cauteloso, ya que aún no habían experimentado la muerte. Mantuvo su mirada penetrante en mí y continuó, nosotros también queremos ir a un refugio. Quiero que nos protejas hasta que encontremos uno. Esta es mi condición adicional. Cuando tu hija se va, nosotros también vamos. Escuché sus demandas, pero permanecí en silencio. No estaba seguro de poder confiarles a Soyeon.
Desconfiaba de todo y de todos, excepto de su propia gente. Definitivamente era algo que necesitabas para sobrevivir a este mundo maldito, pero tener muy poca confianza era tan malo como tener demasiada. Desconfiar de todo significaba aislarse de todo. Se dio cuenta de mi falta de respuesta y se cruzó de brazos. Si no estás de acuerdo con esto, puedes matarnos a todos aquí ahora mismo. Los ojos de Lee Jung-yeok se abrieron de par en par. No puedes decir eso. La mirada del hombre no parpadeó hacia su hermano en absoluto. Permaneció cerrada con la mía. ¿Está faroleando? ¿O simplemente está siendo descarado? Había un destello de certeza en sus ojos. Me di cuenta con solo mirarlos. Sabía que yo no tenía intención de matarlos y sabía con certeza que los necesitaba. Si los hubiera considerado presas, los habría acabado mucho antes. Pero Soyeon cambió las reglas del juego. El hombre probablemente se había tomado un tiempo para considerar la situación y se había dado cuenta de que llegar a un acuerdo conmigo era la clave para sobrevivir. Sin embargo, llegar a un acuerdo en mis términos probablemente lo dejó con muchas preguntas. La posibilidad de que pudieran terminar siendo domesticados como Soyeon probablemente le molestaba. Además, si encontraba refugio, probablemente estaba preocupado por la posibilidad de que pudiera enviar a Soyeon allí sola y devorar a todos los demás. A pesar de que tenía emociones y una mente racional, para él, yo no era diferente de los de afuera. Para él, yo no era más que un cadáver andante. Así que iba a usar a Soyeon como su llave para llevarlos a todos a un refugio. Era inteligente. Tenía que tener mucho cuidado. Se podría decir que estaba usando a su gente como piezas en una negociación, pero esto fue probablemente lo mejor. Tan pronto como entendí sus intenciones, no pude evitar reírme. Entrecerró los ojos y dijo, ¿crees que estoy bromeando? No, fue exactamente lo contrario. Me gustó su oferta. Si alguna vez se encontrara solo, se convertiría en una bestia absoluta, sin piedad en él. Sin embargo, las lágrimas que había derramado, junto con la química que compartía con sus compañeros, todavía tenía la capacidad de emocionarse y tenía rasgos de liderazgo. Lee Jong-yuk y Choi Da-hye fueron sus amortiguadores. Mientras estuvieran cerca, no enloquecería. Si Soyeon y yo pudiéramos unirnos a ellos, serían aliados irreemplazables.